Enterocolitis necrosante. El recién nacido de 10 días con antecedentes de parto pretérmino a las 32 semanas de gestación con peso de 1.300 gramos comienza con rechazo a la vía oral, distensión abdominal. Al día siguiente se agrega vómito y evacuación con sangre. Definición: la enterocolitis necrosante es un síndrome inflamatorio caracterizado por la necrosis isquémica de la mucosa intestinal. Se denomina presentación temprana cuando ocurre dentro de los primeros 14 días de vida extrauterina y presentación tardía cuando es posterior a los 14 días. Fisiopatología. El origen de la enterocolitis necrosante se desconoce, sin embargo, diversos factores se han asociado con el inicio de la lesión de la mucosa, como prematuridad, infecciones, inestabilidad hemodinámica, daño hipóxico isquémico, factores luminales, nutrición enteral y alimentación hipertónica. La lesión de la mucosa se caracteriza por congestión, edema, necrosis que propicia un fenómeno de malabsorción, lo que produce éstasis y sobrecrecimiento bacteriano que perpetúa el fenómeno inflamatorio encabezado por el factor activador plaquetario y el factor de necrosis tumoral. Las bacterias se translocan de la luz de la mucosa produciendo gas y un fenómeno de neumatosis intestinal que predispone al intestino a su perforación y subsecuente peritonitis. Epidemiología. La enterocolitis necrosante constituye una causa significativa de morbimortalidad neonatal. Ocurre en 1 a 3 de cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, la incidencia aumenta 6 a 7% de los recién nacidos con muy bajo peso al nacer, menor a 1.500 gramos. La prematuridad es el único factor de riesgo independiente para la aparición de la enterocolitis necrosante, ya que 90% de los recién nacidos que la desarrollen son prematuros. Los factores de riesgo en los recién nacidos a término para desarrollar enterocolitis necrosante son restricción del crecimiento intrauterino, policitemia, hipoglucemia, sepsis, diabetes gestacional y antecedente de corionitis. Otros factores de riesgo importantes son antecedentes de materno de ingesta de cocaína, antecedente de materno de hipertensión arterial crónica o inducida por el embarazo, la reanimación neonatal avanzada y ventilación mecánica. La mortalidad global oscila entre 9 y 28% sin tomar en cuenta si el tratamiento es médico o quirúrgico. Esto contrasta con la mortalidad de 45% observada en los recién nacidos con peso menor a 1.000 gramos. Cuadro clínico. Por lo general se presenta en el recién nacidos prematuros pero sanos que crecen y se alimentan normalmente. Se pueden presentar con signos distémicos no específicos como apnea, dificultad respiratoria, poca ingesta, letargia y latibilidad térmica y o signos abdominales como distensión o dolor abdominal, retención gástrica, vómitos, hematoquesia, diarrea. El cuadro clínico varía desde formas leves a formas letales. Los estadios de Bell se utilizan para comparar la severidad de los hallazgos sistémicos, intestinales y radiográficos en el paciente con enterocolitis necrosante. Estadios de Bell. Estadio 1A, 1B, sospecha. 3A, confirmada, enfermedad leve. Signos sistémicos, labilidad térmica, apnea, bradicardia, letargia. 1A, retención gástrica, distensibilidad abdominal, vómito, sangre oculta en heces. 1B, hematoquesia. Y los signos radiológicos son normal o ilio leve. Y 2A, los anteriores más ausencia de peristalsis más menos dolor abdominal, dilatación intestinal, ilionematosis intestinal. 2B, confirmada enfermedad moderada, los anteriores más acidosis metabólica leve y trombocitopenia, los anteriores más ausencia de peristalsis, dolor abdominal más menos celulitis abdominal o más en cuadrante inferior derecho. 3A, avanzada, enfermedad crítica, intestino intacto. 3B, avanzada, enfermedad crítica en perforación intestinal, los anteriores más hipotensión, acidosis mixta, coagulación intravascular diseminada, los anteriores más signos peritonitis. Los anteriores más neumoperitoneo. Diagnóstico. El diagnóstico se integra por la presencia de diferentes características clínicas, principalmente la distensión abdominal y sangrado rectal, desde sangre oculta a hematoquesia franca, cuando el hallazgo radiográfico de hematosis intestinal. Cuadro clínico. La radiografía de abdomen confirma el diagnóstico y es útil en el seguimiento de la paciente, por lo que se recomienda tomarla cada 12 horas hasta la mejoría del recién nacido. Los hallazgos característicos en orden de aparición son 1. Un patrón anormal de gas con astas dilatadas, 2. Neumatosis intestinal y 3. Neumoperitoneo. También es característica la presencia de aire en vena porta. Las siguientes pruebas de laboratorio son básicas en el abordaje del paciente: biometría hemática, coagulograma, electrolitos séricos, química sanguínea, gasometría, hemocultivo y orocultivo y sangre oculta en heces. Los hallazgos más específicos son trombocitopenia, acidosis metabólica y sangre oculta en heces. Diagnóstico diferencial: se debe realizar aquellas enfermedades que
cursen con hematoquesia, distensión abdominal, retención gástrica o perforación intestinal como enteritis infecciosa, alergia a la proteína de la leche, perforación intestinal espontánea, así como la sepsis por su hilo específico. Complicaciones. Las complicaciones agudas producto de enterocolitis necrosante son sepsis, abscesos, meningitis, coagulación intravascular diseminada, estado de choque, insuficiencia respiratoria, acidosis metabólica, hipoglucemia, mientras que las complicaciones tardías más frecuentes son la formación de estenosis. Se presenta en 9 a 36% independiente del tratamiento. La severidad del síndrome de intestino corto. Tratamiento. El tratamiento se basa en el estadio clínico del paciente. El tratamiento médico se inicia en tener la sospecha de la enterocolitis necrosante e incluye tratamiento de soporte, ayuno, nutrición parenteral, corrección de alteraciones hidroelectrolíticas, tratamiento para estabilización de la función cardíaca y respiratorias, antibióticos, iniciar posterior a la toma de cultivos 10 a 14 días, y 3. Estrecha vigilancia clínica de laboratorios y radiográfica del paciente, tratamiento antibiótico para enterocolitis necrosante, ampicilina más gentamicina más metronidazol, ampicilina, cefotaxima más metronidazol, piperacilina, tazobactam, gentamicina, vancomicina, piperacilina, tazobactam más gentamicina, meropenem. El tratamiento quirúrgico se reserva para los pacientes con perforación intestinal estadios 3B o en aquellos con deterioro clínico a pesar del tratamiento médico. El drenaje peritoneal primario se considera la primera medida quirúrgica a realizar, seguido por la parotomía con resección intestinal y lavado peritoneal. Prevención. Las medidas preventivas están encaminadas a reducir la exposición a factores de riesgo e incentivar la alimentación con leche materna aunado a la prevención del parto pretérmino. ¿Qué grupo de medicamentos se asocia al desarrollo de enterocolitis necrosante? Bloqueadores de histamina H2, por ejemplo, ranitidina. ¿Cómo se clasifica la enterocolitis necrosante? Por medio de estadios de Bell, estadio 1 sospecha, estadio 2 confirmado, estadio 3 avanzado. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de enterocolitis necrosante? Prematuridad.